Buenos días, directos oyentes. En el episodio de hoy vamos a continuar y terminar el comentario a los hechos geopolíticos del año recién transcurrido. Hoy es la tercera y última etapa de este recorrido en la cual vamos a estudiar los hechos que han tenido lugar entre septiembre y diciembre del año 24. Empiezo el 5 de septiembre, en que es nombrado después de varios meses de vacío de poder, en cierto sentido, en Francia, porque habiendo perdido las elecciones parlamentarias, el dictador Emmanuel Macron, en vez de nombrar un gobierno consensuado parlamentariamente, mantuvo en funciones al gobierno saliente durante varios meses, en esa situación de un gobierno saliente en funciones que apenas puede gobernar, que no tiene facultad más que para despachar los asuntos corrientes, pero nada más. Y fue dando largas hasta que finalmente, el 5 de septiembre, nombró como primer ministro a Michel Barnier, un hombre salido de la vieja derecha, pero de lo más saben que la palabra izquierda y derecha yo considero que carecen de sentido. Pero vamos, las uso con el valor entendido de quienes se conceptúan así o se etiquetan ellos mismos así. Este Michel Barnier viene de la vieja derecha, pero dentro de ella, digamos, no de ese sector golista o con algunos restos de golismo que enarbolaba a veces el estandarte de la independencia francesa y de la grandeza francesa frente al supremacismo y hegemonismo estadounidense, sino al revés, del sector atlantista, del bloque monolítico occidental contra el resto del mundo, contra los países de Oriente, Rusia, China, en general los países asiáticos, exceptuando los dos que están totalmente alineados con el Occidente, que son Corea del Sur y el Japón, y por supuesto contra África, bueno, contra todo eso. Este gobierno que nombra, encabezado por Michel Barnier, es un gobierno sin mayoría parlamentaria. La derecha de la cual procede se ha quedado como segundo o tercer bloque en el Parlamento. Y de manera que tiene que, para poder gobernar, que buscar entendimientos ocasionales con otros bloques, otras fracciones dentro del Parlamento francés. Tan frágil, tan precario es ese titubeante intento de lograr entendimientos momentáneos para aprobar tal o cual proyecto, que 3 meses después va a caer el gobierno de Barnier, va a ser derribado por una moción de censura del Parlamento. De esto ya hablaré cuando llegue el momento. Va a durar exactamente del 5 de septiembre al 4 de diciembre. 3 meses menos un día. Y tiene un signo y un sesgo ultrarreaccionario de un atlantismo frenético, belicista, alineado en toda la actitud del belicismo y imperialismo agresivo de Macron, con otro estilo, porque Barnier es un hombre de palabra dulce, sin exabruptos, no es ese estilo de chulo, golfiño de Macron, sino que tiene otros modales más educados, es un burgués del viejo estilo, más morigerado en su hablar, pero bueno, su política horrible y finalmente fracasada. El mismo 5 de septiembre tiene lugar un gran encuentro, un encuentro en la cumbre de 50 delegaciones africanas con el presidente chino Xi Jinping para acordar una nueva fase de la cooperación económica entre China y África, con un énfasis, China, que se ha acusado a China, evidentemente los occidentales, ellos que han estado sometido al yugo colonial feroz a prácticamente toda África, y que cuando se han ido la han dejado sin cuadros, sin académicos, con muy pocas obras públicas, en estado de subdesarrollo, con una
esperanza de vida bajísima, sin apenas atención sanitaria, en todos los aspectos, con un índice de desarrollo humano lamentable. Bueno, y que después, con su supremacía neocolonial, podían haber aprovechado esa supremacía neocolonial para, a cambio de ella, las bases militares francesas que ahora mismo todavía existen, pero que van a salir porque los pueblos africanos han decidido que no quieren más presencia militar francesa. Bueno, a cambio de eso podrían haber desarrollado urbanizaciones, obras públicas, ferrocarriles, puertos, edificios destinados a servicios públicos. No lo han hecho. Quien lo ha hecho es China. China ha construido urbanizaciones, universidades, centros escolares, palacios de la cultura, palacios para la reunión de los parlamentos, puertos, bueno, montones de obras de ingeniería. Recientemente, por ejemplo, el ferrocarril que une Dar es Salaam, la antigua capital de Tanzania, con la nueva capital Dodoma, que es un primer tramo de una gran red ferroviaria que se extenderá hasta Ruanda y Burundi y unirá diversas ciudades de Tanzania. Bueno, la obra ha sido realizada principalmente gracias a un préstamo del Exim Bank chino, Banco de Exportación e Importación, con participación de empresas turcas y chinas, porque tampoco hay que echar en saco roto la importantísima presencia de Turquía en África. Porque, con respecto a Turquía, lo he dicho y lo repito, a Erdogan se le pueden reprochar muchísimas cosas. Es un político pérfido. Bueno, quizá un político no pérfido es un hierro de madera o agua seca. Maquiavelo supo ver que en política o eres pérfido o no duras más que 4 días o 2 días. Pero bueno, Erdogan tiene el don de la duplicidad, de la ambigüedad, su palabra no vale nada, tiene una ideología muy pasadista, muy teocrática, pero es un patriota turco, indiscutiblemente. Y es un hombre que ha llevado a Turquía a ser un país, una potencia de segundo orden, pero una potencia, lo cual parecía imposible después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y del papel poco airoso en la Segunda Guerra Mundial. Y, entre otras cosas, ha comprendido que África es el continente del futuro y que, invirtiendo en países pobres de África, con réditos pequeños a corto plazo, Turquía se asegura un papel importante. Lo hace también a través, sobre todo, del sistema educativo. Turquía, en los países islámicos, que son muchos en África, Turquía financia centros escolares, evidentemente, para propagar su ideología islámica y de un modo u otro hacer buena prensa del papel de Turquía. Pero bueno, España no lo hace. Ni los países que dominaron. Bueno, España no dominó nunca más que un territorio liliputiense como la provincia, menor que la provincia de Badajoz, en el Golfo de Guinea. Pero bueno, los países que dominaron amplísimos territorios, incluso Portugal, con sus extensas colonias de Angola y Mozambique y otras, no lo hace. Entonces, China es la que está sacando a África del subdesarrollo, pero no podemos ignorar el papel secundario, accesorio, de segundo plano, que también desempeñan en esa promoción de la economía y de la sociedad africanas, otros países como la India, la propia Corea del Sur, en muy pequeñita medida el Japón, algunos de los países de las monarquías del Golfo Pérsico, pero sobre todo Turquía. Turquía con un plan de conjunto, con una visión de conjunto de volver a convertir a Turquía en una potencia que tenga influencia en el mundo. Bueno, esta cumbre chino-africana del 5 de septiembre hizo un balance de todo lo que ha llevado a cabo China en África. Entendámonos, China no lo da como regalo, obtiene a cambio algo, obtiene 2 cosas. Obtiene influencia, importantísimo,
importantísimo en el mundo, ser un país con influencia, un país que cuenta. Hoy, por ejemplo, se está estudiando el chino mandarín en muchas capitales de África. Allá van los hombres de negocios chinos y las escuelas chinas y los institutos Confucio. No hay apenas institutos Cervantes. Nadie estudia el español en Yamena, o en Bangui, o en Kinshasa, o en Dar es Salaam, o en Nairobi. No se estudia. Cuando alguna vez ha influido el español en África es por Cuba, cuando en otro momento las circunstancias eran distintas, existía la Unión Soviética y Cuba, la Cuba fraternal, solidaria, jugó ese papel importantísimo en África. Cuba fue la que llevó el español a diversos países del continente negro e incluso a países de Asia como Afganistán. Ahora los institutos Cervantes están de capa caída y no hacemos nada. Además, ¿qué va a hacer España por promover, por tener influencia? Si el gobierno monárquico de la monarquía borbónica es un lacayo incondicional del imperialismo yanqui y europeo, nada, no. Además, un país desindustrializado, no pincha ni corta. En cambio, Turquía sí, y China más, claro, China muchísimo más, porque tiene más recursos y ha tenido más visión. Bueno, pero además de la influencia, China saca minerales, recursos naturales que necesita para su enorme poderío industrial. No olviden que la mitad de la producción industrial del mundo sale de China y la otra mitad del resto del planeta Tierra. China tiene importantes recursos minerales, pero le faltan muchísimos otros, y evidentemente ha invertido mucho en África. Esas inversiones son un juego de doble ganancia, pero además ha puesto en el platillo de la balanza su ayuda para la construcción de todas esas obras que han cambiado la fisonomía de África. La ayuda china ha constituido 100 veces más, como mínimo, que todo lo que han aportado juntas las ONGs. Mucho se habla de la ayuda de las ONGs. Bueno, pues toda ella junta no es ni un centésimo de lo que ha aportado la ayuda china para que esos países de África empiecen a salir del subdesarrollo. Y se ha notado, claro que se ha notado. Ha subido considerablemente la esperanza de vida, ha mejorado la salud, ha mejorado la alimentación, ha mejorado la educación, la docencia, se han surgido universidades. En fin, África sigue estando muy, muy subdesarrollada, pero de cómo la dejaron hace 60 años los colonialistas a cómo está ahora, hay un paso adelante considerable, conseguido, ante todo por el trabajo, el tesón, el esfuerzo de las propias masas trabajadoras africanas. En segundo lugar, por la clarividencia intermitente que han tenido algunas élites en África. No todas han sido corruptas, y aun las corruptas han tenido o algunas. Las ha habido horribles como Mobutu, Amin Dada y tantos otros tiranos apoyados por el imperialismo, que Bokassa, en fin, qué sé yo, ha habido tantos que Sidanana, Musa Traoré, podríamos enumerar muchísimos. Pero otros han tenido políticas más ambivalentes y no han descuidado del todo, o no siempre han descuidado del todo, la promoción del interés nacional. Y hasta ocasionalmente ha habido gobiernos progresistas, como el de Thomas Sankara en Burkina Faso, que duró poco, pero vamos, no ha sido el único. Bueno, pues ese ha sido el segundo factor. Aquellas élites africanas que, aunque sea insuficientemente y por periodos limitados, han optado por el patriotismo. Y el tercer factor han sido las inversiones de países y la ayuda económica de países, principalmente China. Pero también, como digo, no es el único, no se puede desconocer la de otros países. Y Occidente, bueno, pues Occidente ha aportado una gotica de agua en el mar. La verdad es que muy poco, poquísimo. El 20 de septiembre, Israel lanza un nuevo bombardeo sobre Beirut, sobre los barrios pobres de Beirut, para destrozar a la organización Hezbollah y de paso amedrentar, diezmar, someter al sector de la población del pueblo libanés que es más hostil al sionismo, que es la población pobre de religión islámica chiita, particularmente en la capital, en Beirut.
El 22 de septiembre tiene lugar algo importantísimo, que es la segunda vuelta de las elecciones en la República Democrática Socialista de Sri Lanka, a la cual, para entendernos, llamaré Ceilán, por su nombre, el nombre tradicional con que la conocimos, por lo menos yo en los libros de geografía que estudiaba en mis años de estudiante, era Ceilán. Ahora hay que decir Sri Lanka. Bien, República Democrática Socialista de Sri Lanka elige como presidente al camarada Anura Kumara Dissanayake, líder de la organización Yanizayana Balewaga, que a su vez está encabezada por el partido Janatha Vimukthi Peramuna. ¿Qué es Janatha Vimukthi Peramuna? Pues es el Partido Comunista de Ceilán, marxista-leninista, que ha cambiado de denominación. Anura Kumara Dissanayake es, por consiguiente, el heredero y continuador del Partido Comunista Marxista-Leninista de Ceilán, que en el momento de la ruptura chino-soviética se decantó por Pekín, como lo hice yo, en mi caso, en 1964. Yo fui fundador del Partido Comunista de España, marxista-leninista, solo que en España fuimos 4 gatos y en Ceilán fueron muchísimos. Lo que pasa es que yo tengo un recuerdo muy vívido, muy afectuoso, muy cariñoso de los camaradas ceilandeses, porque cuando yo, como delegado de ese pequeñísimo y joven Partido Comunista de España marxista-leninista, visité en aquellos años 60 la capital de Albania, la capital de China, Pekín, tuve entrevistas con diversos partidos, pero recuerdo, bueno, muchas veces eran entrevistas diplomáticas, no se creaba química, no había afinidad electiva. Y hubo 2 delegaciones con las cuales enseguida nos sentimos camaradas muy hermanados, que fueron la de Indonesia y la de Ceilán. Por eso yo tengo ese recuerdo sentimental. Bueno, lo que pasa es que Anura Kumara Dissanayake pertenece a otra generación posterior, diferente. Aquellos dirigentes de aquella época eran de educación, se habían educado en las escuelas británicas, tenían una cultura internacional, y posteriormente ha tomado el relevo una nueva generación, salida de casta baja, porque aunque Ceilán es un país de mayoría budista, y el budismo rechaza las castas y teóricamente las ha abolido, pero lamentablemente la lacra de las castas es tal que ha persistido. Bueno, es como digo, esta nueva generación ha tomado el relevo, tiene otra extracción social, otra educación, otros planes. Y posteriormente también, claro, el mundo ha evolucionado, la vieja denominación se ha arrinconado, la vieja ideología marxista-leninista ha quedado, digamos, en suspenso o en la trastienda, no lo sé con exactitud. El caso es que hoy este partido no se presenta ni con esa denominación ni con esa ideología. ¿Qué hará el partido? ¿Qué lealtad mantendrá con relación a los ideales y valores que le dieron origen? ¿Qué podrá hacer? Porque también hay que ver, hereda un país ligado al gobierno por la bancarrota de la burguesía nacional. En Sri Lanka, los sectores proimperialistas perdieron el poder hace mucho, ha gobernado la burguesía nacional, pero esta no ha podido, por las dificultades económicas, también por la debilidad de la propia economía tailandesa, dado que la isla es pequeña, ha salido de una sangrienta guerra civil por la rebelión tamil en el norte del país. Bueno, es un país de economía destrozada, y claro, esta bancarrota de los partidos tradicionales ha determinado que la gente, el votante, o muchos votantes, se hayan vuelto hacia un partido que asustaba un poco por su comunismo radical, aunque ahora, como digo, lo ha dejado un poco oculto, un poco en la trastienda. ¿Qué hará? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué estará dispuesto a hacer? O este camarada, como tantos otros, llegado al poder, hay quien ha dicho, el poder amansa a las fieras. Bueno, pues sí, efectivamente. El pragmatismo del poder hace que muchos que han llegado con un ánimo de mejorar, de cambiar, de hacer progresar,
sin embargo, se han sometido al chantaje de las viejas élites, de las potencias extranjeras. Por tanto, yo no puedo hacer previsión alguna. De momento, evidentemente, considero este cambio en la presidencia muy significativo y, bueno, pues un motivo de alegría. El 24 de septiembre, la primera ministra Shinawat, de quien he hablado también el episodio precedente, propone y consigue aprobar una ley que reconoce el matrimonio entre individuos del mismo sexo en el Reino de Tailandia. Es uno de los poquísimos países del sur que lo ha llevado a cabo. Bueno, hay algunos de América Latina, incluyendo Cuba, contra la voluntad de la mayoría del pueblo cubano, que expresamente lo rechazó. Pero bueno, esto es otro asunto, de cómo la élite cubana no se ha tenido en ese punto a la voluntad popular, que había rechazado totalmente. Bueno, hay otros países de América Latina. En África está África del Sur, en Asia está Tailandia, y dudo que haya ningún otro país, pero bueno, puede que haya alguno más. No, este tipo de progresismo woke no habla nada bien. No, creo que esto ha sido una concesión al espíritu de los tiempos que no beneficia en nada al pueblo tailandés, ni y al confundir el matrimonio con otro tipo de unión perfectamente defendible para quienes tengan esa opción, pero que no es matrimonio, no es lo que toda la vida se ha llamado siempre matrimonio. Bueno, pues yo creo que esto no ayuda en nada a la promoción y defensa de los intereses de la familia, de lo que es genuinamente familia, que no lo es la unión entre dos individuos del mismo sexo. El 26 de septiembre se anuncian los datos de la pobreza en Argentina. El nivel de pobreza, el porcentaje de pobres, ha subido al 52,9%. En 6 meses se ha pasado del 41,7% al 52,9%. Más de 11 puntos de incremento. La inflación está en un 230%. Esos son los resultados de la política neoliberal de Milei, de la que tanto se ufana y que el Fondo Monetario Internacional hace unos días ha elogiado por sus éxitos. Bueno, pues para el pueblo argentino el resultado es ese. El 27 de septiembre, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, al cual me acabo de referir, la organización combatiente de los chiitas en Líbano, que insisto, es un sector pobre de la población. Bueno, Hassan Nasrallah es matado por los israelíes. En esa campaña de exterminio, de matanza masiva de la población chiita en general, aunque evidentemente en un barrio no pueden matar solo a los chiitas. Con todo hay barrios de mayoría chiita, pero también hay cristianos y sunitas y drusos y otras minorías que están allí. Bueno, pues todos mueren. Pero claro, el servicio, el Mossad, el servicio de espionaje israelí, conoce puntos particulares donde están probablemente escondidos los líderes y ha llevado a cabo una campaña sistemática para, primero, diezmar a la masa, pero segundo, matar a los dirigentes. Y efectivamente, el descabezamiento de Hezbollah, al haber sido matado Hassan Nasrallah, ha sido un factor muy determinante que ha contribuido a que meses después Hezbollah prácticamente se haya rendido a Israel, se ha presentado como un alto el fuego, pero en realidad es una rendición. Hezbollah se ha rendido, lo cual va a repercutir en los acontecimientos de Siria. El 1 de octubre, la señora de origen germano-lituano, Claudia Sheinbaum, toma posesión como presidenta de México. Bueno, mi opinión de esta señora es pésima. Su antiimperialismo es meramente de fachada, muy poco profundo, con
con alguna gracia verbal, pero en realidad sin reclamar absolutamente nada contra el imperialismo yanqui. Recuerdo que el imperialismo yanqui en la guerra de 1846-48 ha arrancado a México la mitad de su territorio después de haberlo despojado de otro cacho importantísimo que es Texas. De manera que más de la mitad, el México que salió de la independencia de 1821, era un México de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, o casi 5. El de hoy no llega a 2 millones. Bueno, pues la señora Sheinbaum reclama que al menos 1 hectárea de eso sea devuelta o que haya una compensación. No, nada de eso. En cambio, sale ahora, vamos, ya como su predecesor, con que España tiene que pedir perdón, no sé a quién, a ella, por las conquistas de Hernán Cortés hace medio milenio. Bueno, esto es presumir de antiimperialismo, atacando a un imperio del pasado, de un pasado muy lejano, en vez de plantear la defensa patriótica del bien común mexicano contra el imperialismo yanqui, alineándose, pero no con una u otra declaración verbal tibia, sino alineándose de verdad con quienes luchan contra el imperialismo yanqui en América, como son Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Formar un bloque de la dignidad hispanoamericana. ¿Podía hacerlo? Pues no, no es esa en absoluto su política. El 3 de octubre tiene lugar un acontecimiento que se ha presentado como una victoria, pero que es ficticio, que es que las islas Chagos, en el Océano Índico, sean devueltas a Mauricio. Bueno, el asunto es lo siguiente. Mauricio había sido una antigua colonia francesa, con el nombre de Île-de-France, hasta las guerras napoleónicas. Durante las guerras napoleónicas, Inglaterra, el colonialismo británico, se adueñó, se lo quitó a Francia. Al llegar la paz por el Tratado de Viena de 1814, se quedó con esa colonia, a la que ya no cambió el nombre y pasó a llamarse Isla Mauricio, Mauritius Island, aunque una buena parte de la población sigue hablando francés. Otros hablan una mezcla que es el creol. Es un país multilingüe. Además que, por pura casualidad, cuando yo estuve de investigador visitante en Australia, conocí a un colega de Mauricio y tuvimos una conversación. También no sé si es que los isleños son muy amigables, muy, muy, muy cordial en francés. Me habló mucho del... Bueno, también conocí allí a otros asiáticos, entre otros a un bangladesí, también muy... Bueno, era muy triste, está muy triste la situación en su país, claro. Pero bueno, son esos recuerdos. Bien, pues una de las dependencias de Mauricio eran las Islas Chagos. Cuando finalmente Inglaterra concede la independencia a Mauricio, le quita esa dependencia de Chagos, la mantiene bajo dominación colonial para imponer en ella una base estadounidense, la de San Diego, que ese nombre de San Diego, del cual se deriva seguramente la denominación Chagos, probablemente viene de las conquistas portuguesas de Vasco de Gama y sus sucesores en el Océano Índico. Pero bueno, eso de nuevo queda lejísimos. Y esa isla de Diego García, que está bajo el secreto, pero se ha dicho, yo no lo puedo ni confirmar ni desmentir, que en ella los yanquis tenían un centro de internamiento, tortura y un campo de concentración en condiciones de opresión, de maltrato, como el de Guantánamo. Solo que el de Guantánamo está más bajo las luces, no se puede ocultar del todo, y quién va a la isla de San Diego, en el Océano Índico, distante de todo. Bueno, pues la población, el pueblo de Mauricio, que había reclamado desde hacía decenios la devolución de Chagos, la obtiene el 3 de octubre del 25, pero en la letra pequeña, hay que leer la letra pequeña, y aunque se devuelve la soberanía, Inglaterra se reserva unos derechos que le permiten mantener la base estadounidense y un estatuto prácticamente de extraterritorialidad. O sea que es una devolución
más nominal que real. Quiero aclarar que además cuando segregó a las Islas Chagos de Mauricio, deportó en masa a la población de las Chagos, se la mandó a Mauricio. O sea que esa población ha vivido deportada, refugiada, durante todo este periodo. E interpuso una demanda ante los tribunales ingleses y finalmente ese proceso judicial es el que ha prosperado al cabo de tanto tiempo, consiguiendo esa victoria, como digo, mucho más nominal que real. El 10 de octubre tiene lugar una de tantísimas matanzas perpetradas por las bandas de forajidos, facinerosos bandidos en Haití, concretamente en la ciudad de Pont-Sondé, muriendo 120 seres humanos. Yo no sé en los últimos 20-24 meses cuántos miles de haitianos han perecido bajo las bandas de forajidos. Ni tengo tampoco una explicación de por qué esas bandas actúan de ese modo tan cruel, tan desalmado, tan implacable, tan perpetrando tales masacres, destrozando, matando a mansalva. No lo sé qué lado hay en el alma humana, pero sé que, como decía muy bien Hobbes, donde no hay poder político, el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus, y es la ley de la jungla, pero una jungla particularmente feroz, porque en la jungla los animales suelen matar para comer, pero parece que el ser humano mata por matar, tortura por torturar, destroza por torturar. Bueno, pues esta es la situación de Haití. Consecuencia de las reiteradas intervenciones e injerencias del imperialismo yanqui, la última de las cuales fue haber secuestrado al presidente constitucional Aristide, haberlo metido en un avión y enviado a África, Sudáfrica, que fue la que lo acogió, donde pudo refugiarse. Aristide era buen gobernante, era malo, no lo sé, pero era un gobernante. Mientras que lo que ha venido después se ha ido deshaciendo. Bueno, también la ocupación de la ONU. Tanto ONU, los hay que piensan que la ONU es estupenda. La ocupación militar de Haití por la ONU, manejada por el imperialismo yanqui, lo que al irse dejó fue la situación que tiene de vacío de poder, de anarquía. El 14 de octubre, el escritor Kémy Seba, de quien ya hablé en el pasado episodio, porque el 7 de julio es un francés de nacimiento, nacido en Francia, de origen africano, del Benín, vamos, su padre era del Benín, y del antiguo Dahomey, y es un escritor, periodista, antiimperialista, muy vehemente, muy elocuente, un escritor de pluma muy ágil, bueno, y es muy antiimperialista y anticolonialista. Bueno, pues el 7 de julio, la dictadura de Emmanuel Macron lo había despojado de la nacionalidad francesa y unos meses después, el 14 de octubre, lo detiene, porque estaba de paso por Francia, lo somete a malos tratos en la policía y lo encarcela, bajo la acusación de entendimiento con el enemigo. ¿Con qué enemigo? Era por artículos que había escrito a favor de Rusia, defendiendo la justicia de la causa rusa en el conflicto de Europa Oriental. Pero Francia no está en guerra con Rusia. Francia no ha declarado la guerra a Rusia. Francia no ha emitido, por supuesto, está haciendo la guerra a Rusia por persona interpuesta, por un títere interpuesto que es Zelensky, pero no lo ha declarado así. Ningún documento oficial del gobierno francés califica a Rusia como potencia enemiga. Y sin embargo, por defender en un artículo de opinión a Rusia, Kémy Seba es detenido y encarcelado, encerrado en las mazmorras del régimen de Emmanuel Macron. Al día siguiente, el día 15 de octubre, se sabe que 1.200.000 libaneses están sometidos a la amenaza
de bombardeo israelí y amenazados para que desalojen sus hogares y se vayan a vivir a otro sitio. Bueno, un éxodo interno en un país como el Líbano, de 20.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que una provincia española, como Cáceres o Ciudad Real, por ahí aproximadamente. Que 1.200.000 de gente, en su mayoría pobre, abandone sus hogares. ¿Se vayan a dónde? Bueno, pues esa es la situación. Por supuesto, Israel siguió bombardeando y matando a mansalva hasta la rendición final de Hezbollah. El 17 de octubre, otra fechoría de Israel comunica que ha dado muerte a Yahya Sinwar, el líder de la organización Hamas. Y tanto se ha dicho contra Hamas. No, la organización Hamas no cuenta con mi simpatía por su ideología teocrática. Pero lo que hay que ver es que Hamas es un epifenómeno. La lucha palestina empezó desde el momento en que el sionismo mató a tantísimos miles y millares de palestinos y expulsó por la fuerza a centenares de miles, y se ha encarnado en una pluralidad de organizaciones, muchas de las cuales acaban claudicando porque quizá no les queda otro remedio, y cada vez que una claudica surge otra. Entonces lo que hay que ver es que Hamas es una de tantas organizaciones que en este momento es portaestandarte de la lucha palestina, pero que, como digo, es un epifenómeno. Ha habido otras antes y habrá otras después. ¿Quién, en un momento dado, en una circunstancia dada, encabece la lucha es accidental? Lo que es sustancial permanece, continúa y merece todo el apoyo de quien quiera que tenga un sentimiento humanista. Es la lucha palestina. El 24 de octubre tiene lugar una reunión plenaria en la cumbre del BRICS extendido, que ahora abarca a los países que ya formaban parte del BRIC: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, pero además los nuevos adherentes: Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, esto es posterior, lo he sabido hace unos días, ha accedido a miembro de pleno derecho del BRICS ampliado Indonesia. Importantísimo, un país extenso y de amplia, grandísima población, uno de los países más poblados del mundo y una potencia industrial emergente. Además de esto, se han accedido a la condición de estados asociados, partner, como se dice en inglés, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, en un primer lugar Indonesia, pero como digo ahora ha ascendido de categoría a miembro de pleno derecho, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Aunque lo que yo he leído es lo que les digo, lo pongo en duda. Pongo en duda que Vietnam haya entrado ni siquiera como miembro asociado. El porqué de mi duda requeriría una explicación que nos llevaría lejos, pero yo pienso que la política exterior de la República Socialista del Vietnam, dirigida por el Partido Comunista de Vietnam, es la de equilibrio y equidistancia entre China y Estados Unidos, y que entrar en el BRICS lo acercaría demasiado a China. Bueno, esto es un asunto complicado, la geopolítica es complicada, lo que de geopolítica puede salir a flote en un episodio como este es muy limitado, son unas pinceladas, pero bueno, yo lo digo, el trasfondo. Es interesante ver la distribución geográfica de estos países asociados. Uno en Europa, bueno, Bielorrusia, en realidad el nombre de Bielorrusia es equivocado, el nombre en lengua, bueno, el bielorruso no existe, es un dialecto del ruso, y significa Rusia blanca. Es otro país artificial, es Rusia. Es como consecuencia del Tratado de Brest-Litovsk de 1918, se ha creado ese pseudoestado, pero en realidad es Rusia. Bueno, es un apéndice de Rusia. En el Asia Central, antiguamente rusa y después soviética, dos muy importantes: Kazajstán y Uzbekistán. Países túrquicos, o sea, de lenguas emparentadas de lejos con el turco, y también la propia Turquía. En América Latina, Bolivia,
y Cuba. En Asia suroriental, Malasia, Tailandia, Indonesia, que luego ha subido a miembro de pleno derecho, y en África, Nigeria y Uganda. Pero claro, esto añadido a que Etiopía y Egipto ya son miembros de pleno derecho del BRICS ampliado, junto con Irán y los Emiratos Árabes Unidos. En cambio, otros países como Arabia Saudí, invitada, no ha contestado. Hay países que no... Y yo creo que Vietnam no ha contestado. A pesar de que otra noticia de prensa, que es lo que les leo, dice que sí, pero pienso que hay un error ahí. El 26 de octubre Israel lleva a cabo nuevos bombardeos, esta vez sobre Teherán y sus alrededores, centrados en cuarteles e instalaciones militares persas de la República Islámica de Irán. De nuevo, en esta escalada entre Israel e Irán se llegará a la guerra. Israel no puede llevar a cabo esa guerra solo, tendría que hacerlo en alianza y en cooperación militar con el imperialismo yanqui, con el cual, que es el que avala, apoya, sustenta, auspicia, coordina su guerra contra el pueblo palestino. Bueno, pues seguramente en el caso de Irán tendría que dar un paso más y es enviar sus propias tropas. Bueno, yo no lo sé, no puedo hacer profecías, pero yo sospecho que no se va a llegar a eso por las razones que ya expuse en el episodio precedente. No obstante, los actos de hostilidad, agresión armada de Israel han continuado y seguramente van a continuar. Pero el paso suplementario de una guerra, dudo que se llegue a ello por las razones que ya expuse la semana pasada. El 3 de noviembre hacen una visita a Valencia el monarca español Felipe VI de Borbón, con su primer ministro pseudo-socialista Pedro Sánchez, y son recibidos por la población lanzándoles barro y gritándolos asesinos y otras lindezas por el estilo. ¿Por qué? Sencillamente porque son culpables de lo sucedido, lo que han llamado Dana, o sea, el temporal que ha causado la muerte de tanta gente, porque se hubiera podido evitar. Valencia ya había sufrido la riada de 1957, se había planeado una obra hidráulica bajo el franquismo, nada menos, estamos hablando del año 57. Se prometió entonces una obra hidráulica que, de haberse llevado a cabo, habría no impedido el temporal, pero sí los efectos tan desastrosos. No se ha construido nunca, ni el franquismo, ni la monarquía que lo ha sucedido, en ninguno de sus gobiernos. Eso más la política de urbanización, la promoción del automóvil, como en vez de la promoción del transporte público. Todo ello ha dado lugar a una situación cuya confluencia ha provocado el desastre. Es decir, que sin haber tenido un ciclón, un tornado, como los de Cuba, resulta que Cuba sufre ciclones y tornados y logra evacuar a su población, logra poner a salvo a su población, y no hay apenas muertos. Y aquí hemos tenido un montón de muertos con algo muchísimo menor. Bueno, se ha dicho, la oposición, como no, ataca al gobierno por no haber dado la alerta a tiempo. Sí se dio a tiempo. El Instituto de Meteorología la dio, y por tanto se sabía. El problema no es ese, el problema es todo lo que no se ha hecho, no en los días precedentes, sino en los años y los decenios precedentes, en lo cual están pringados la monarquía, puesto que al fin y al cabo es la jefatura del Estado la que tiene que promulgar las leyes y los decretos, y los gobiernos y las mayorías parlamentarias, todos ellos, que se disputan, que se pelean por menudencias y zarandajas, pero ninguno de los cuales se ocupa del bien público, verdaderamente. El 14 de noviembre, otra gran obra de ingeniería china, el puerto de Xinkai, en Perú, se inaugura, que es muy importante para el desarrollo del Perú.
Bueno, evidentemente es triste que lo haya inaugurado la presidenta o pseudo-presidenta Dina Boluarte, que usurpó la, la jefatura del Estado, la presidencia, derrocando al presidente constitucional Pedro Castillo, y que es una presidenta reaccionaria de tomo y lomo, proimperialista, represiva, que ha reprimido a sangre y fuego la lucha del pueblo peruano. Pero bueno, esos son, la diplomacia pasa por encima de esas vicisitudes y fue la que inauguró. El hecho es que, sea quien sea el presidente, para el Perú ese puerto es muy importante y en general para América del Sur es muy importante y para el comercio internacional es muy importante. El 27 de noviembre, los reaccionarios de Georgia, instigados, como no, por las organizaciones dizque ONGs del imperialismo occidental, llevan a cabo en Georgia disturbios, desórdenes en contra del partido mayoritario, porque este ha decidido aplazar hasta 2028 las conversaciones con la Unión Europea para un eventual intercambio o negociación que posiblemente pudiera conducir a la adhesión de Georgia a la Unión Europea. Bueno, la mayoría del pueblo georgiano no lo quiere, no se siente europea en ese sentido de Unión Europea. Georgia es un país de religión cristiano-ortodoxa, vinculado históricamente a Rusia, y no hay, por supuesto, una minoría occidentalista, eurófila, pero la mayoría no, y de hecho han votado por un partido que, como mínimo, desea aplazar cualquier perspectiva de esa índole durante unos años para pensarlo mejor, para pensar si eso es o no es el interés del pueblo georgiano, el bien público del pueblo georgiano. El 28 de noviembre, Australia prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. O sea, un muchacho, una muchacha que conoce el mundo, que se conoce las capitales de los países del mundo mejor que muchos de nosotros, que conoce lenguas, que tiene sus ideas. Pues yo me acuerdo, evidentemente, yo me acuerdo de mis 13, 14, 15 años. Yo obtuve el título de bachiller superior a los 14 años. Recién cumplidos, no, a los 15 años, perdón, a los 15 años, recién cumplidos. Ingresé en la universidad a los 16 recién cumplidos. Tenía desarrollada una ideología filosófica, religiosa, política, desde hacía años. Bueno, era mentalmente tan adulto como puedo serlo ahora, a los 80 años. Bueno, pues les van a prohibir el acceso a las redes sociales. O sea, entonces no había redes sociales. Pero si yo estuviera estudiando el preuniversitario como lo estuve estudiando entonces, a esa edad de los 15 años, no podría tener acceso a las redes sociales. Me estaría prohibido por el gobierno. Bueno, sí, si viviera en Australia, claro. Bueno, yo viví en Australia unos meses, un país que me gustó, pero es verdad que ya pude ver que no era tan libre como presume o como se cree que es. Es un país que se ufana muchísimo de su libertad, es un país libre. Bueno, esas libertades en aspectos reales de la vida, no voy a entrar ahora en detalles, bueno, es para el habitante, para el hombre de la calle, para el modesto habitante, es menos libre de lo que presume el ser. El día 8 de diciembre huye de Siria su presidente, Bashar al-Assad. Bueno, como sobre Siria he hecho recientemente un vídeo especial sobre la tragedia siria, en realidad dos vídeos que pueden ver ustedes en esta serie, en este Valle de Lágrimas, pues no voy a comentar ahora más esa vicisitud política lamentable, trágica para el pueblo sirio. No, porque Assad fuera un gobernante magnífico,
sino porque lo que viene detrás es infinitamente peor. Es el poder del islamismo terrorista de una organización como Al-Qaeda, sanguinaria, con el apoyo, la tutela de todo el Occidente y de las petromonarquías. El 9 de diciembre, el periodista y escritor africano Charles Onana es condenado a una multa de 8.400 euros por la dictadura de Emmanuel Macron en Francia, porque de su obra, La verdad sobre Ruanda, el Tribunal Inquisitorial ha extraído 18 proposiciones sospechosas de insinuar una negación del genocidio Tutsi. Bueno, sobre Ruanda ya hablaré en otra ocasión de todo lo de Ruanda, porque yo lo siento, es un país cuya suerte siento como en mi propia carne, y hablaré de él. Creo que ya en alguna ocasión me he referido a, por ejemplo, a la presunta reelección del dictador Kagame, pero bueno, evidentemente, esto quiere decir que en Francia no existe libertad de opinar, porque incluso un hecho alejado de Francia, que ni siquiera fue nunca, de un país que ni siquiera fue nunca una colonia francesa, sino primero alemana y luego belga, como Ruanda. Unos hechos que los historiadores pueden discutir, debatir. Bueno, pues tener una opinión diversa de la oficial del gobierno francés, o insinuar, o dudar, o sospechar que esa versión no es exacta, bueno, eso lo lleva a uno a ser detenido, encarcelado, juzgado y sometido a una pena. En este caso la pena es pecuniaria. Pero bueno, 8.400 euros tampoco es una suma desdeñable, vamos, no se tienen en el bolsillo así como así. El 14 de diciembre, el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur es procesado por el Parlamento después de haber intentado un golpe de Estado unos días antes. Los motivos de este golpe de Estado para mí no están claros. Está claro que él es un testaferro. Vamos, todo el régimen de Corea del Sur está supeditado, manipulado por el imperialismo yanqui, pero dentro de la clase política de Seúl, este presidente es un ultrarreaccionario que buscaba un nostálgico, quizás, de la dictadura militar, que quería imponer un régimen todavía más duro, más incondicionalmente proimperialista. La verdad es que no lo sé, no conozco todo el detalle de ese episodio tan rocambolesco, tan esperpéntico, pero bueno, ha sido acusado. Ahora, no detenido, sigue sin estar detenido. Tiene su propia guardia pretoriana y hasta ahora sigue en su mansión. No lo han logrado apresar las nuevas autoridades surcoreanas. El 18 de octubre, otra fechoría represiva de la dictadura de Emmanuel Macron. Leila Petit, portavoz de la asociación France-Palestine, es detenida por acusación de apología del terrorismo. Cualquier crítica al sionismo, a Israel, está considerada hoy en Francia como apología del terrorismo. Y terminaré con una noticia de la Nochebuena del 24 de diciembre, en la cual un artículo publicado en la revista Modern Ghana Moderna, por el autor Kofi Thompson, que se titula West Africa Beware, France's Hidden Agenda in the Sahel Region. Atención, África Oriental, la agenda secreta o la agenda oculta de Francia en el Sahel, en la cual aporta los siguientes datos. Francia ha venido extrayendo del Níger el 23% del uranio que ha necesitado para sus plantas de energía electronuclear. Una cuarta parte. Se lo ha sacado pagando dos gordas. Por eso el actual gobierno patriótico de Níger ha rescindido los acuerdos con las compañías francesas, porque han venido durante decenios esquilmando al Níger, sacándole el uranio. Lo malo no es que saquen uranio y se lo lleven, lo malo es que lo que pagaban a cambio ha sido muy poco. Y añade otro dato interesante, y es que se estima que Francia succiona, extrae de sus antiguas colonias de África, cada año
un equivalente a 500.000 millones de dólares. 500 miliardos de dólares, o lo que en el inglés norteamericano se dice 500 billion. Bueno, esta palabra billion, que algunos traducen como billón, está mal traducida. En español tenemos otra que es miliardo, 1.000 millones. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa 500.000 millones de dólares al año. No da los datos, es decir, no suministra las fuentes, son un cálculo, una estimación, y yo evidentemente no puedo certificar que estén fundados, pero bueno, yo me limito a dar la noticia de el artículo publicado por la revista, y cuyo autor es el periodista que he mencionado, Kofi Thompson. Bueno, pues así terminamos el año 2024, un año de avances, retrocesos en la lucha contra el imperialismo, de mejoras en la vida de los pueblos, de muchos pueblos del mundo en algunos aspectos, de empeoramientos en otros, de una agudización, una mayor aspereza del enfrentamiento entre el imperialismo y sus enemigos, y de esta larga serie de vicisitudes que he reseñado. En total he señalado 81 acaecimientos. Bueno, pues el balance de esos 81 acaecimientos es que la lucha contra el imperialismo continúa, y veremos qué es lo que nos ofrece el año recién comenzado, 2025.